enfocado particularmente en una recopilación que se ha hecho sobre el periodismo de Cuyo de aquellos años, de 1800. Y para ello estamos en contacto con la doctora Andrea Greco de Álvarez, doctora en Historia, que justamente ha hecho toda una recopilación, un trabajo como parte de la tesis doctoral. Doctora Greco, ¿cómo le va? Buen día. Ismael Orbey y Sergio Petricorena la saludan. Buenos días, Sergio, buenos días, Ismael, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, un tema realmente muy interesante, ¿no? De conocer nuestro pasado, por todo lo que esto implica respecto de nuestro patrimonio, la historia, en fin, cuánto análisis se puede hacer de esta recopilación, que, bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo se comienza a trabajar esto? Bueno, la verdad es que son casi 20 años que a mí me ha llevado realizar este trabajo, porque antes de empezar los estudios de doctorado tuve una beca de investigación en el año 98 hasta el año 2000 para un instituto de Buenos Aires dependiente de la Agencia de Promoción Científica y Técnica, el Instituto Bibliográfico Antonio Cini. Ellos trabajaban sobre las imprentas y los impresos rioplatenses del siglo XIX. Y con ese motivo, digamos, fue mi primer contacto con el tema. Yo concursé una beca de investigación para obtener la documentación que hubiera de Cuyo. Años más tarde, cuando me inscribí en la carrera de doctorado, dije, bueno, este es un buen tema. Y la verdad es que con el correr del tiempo, y ya yo defendí mi tesis en el año 2016, es como que uno va terminando de cobrar conciencia de la importancia que tiene. Porque más allá de lo que yo haya investigado y de los resultados y de las conclusiones a las cuales yo llegué, el tema es que hemos podido rescatar todo un importante patrimonio de Cuyo que no estaba en el país, estaba disperso en distintos archivos y bibliotecas, sobre todo en Buenos Aires, y la mayor parte, la parte más importante, más antigua y muy bien cuidada, la encontré en Río de Janeiro, curiosamente. Entonces, bueno, de allí mi interés en hacer conocer este patrimonio, porque hoy está en la Argentina y es posible hacer otros trabajos de investigación y otros análisis a partir de este material. Bueno, por lo que he leído son 32 colecciones que se han podido recuperar. Claro, son 32 colecciones periódicos. Entre ellos está el primer periódico de Mendoza, el Termómetro del Día, que salió en el año 1820, y bueno, los que vinieron después también, algunos periódicos de San Juan, y la importancia de esto es que es todo un universo conceptual que se abre. Pensemos que aquel periodismo, fíjense que yo hablo siempre de periódico y no de diario, porque en toda la etapa que yo estudié, hasta 1852, ninguno de los periódicos cuyanos fue diario, sino que eran habitualmente semanales, salían semanalmente y algunos mensualmente, lo cual hace que no era la noticia, evidentemente, el centro del periódico, no eran periódicos informativos, sino que eran periódicos de opinión, principalmente. Andrea, buen día, Ismael, un gusto. Ismael, tanto tiempo. Muy bien. Andrea, una pregunta específica. Nosotros siempre hemos dado como hecho que los periódicos o los diarios, pero los periódicos y todo lo que es la prensa escrita en Argentina nació al calor de alguna idea política. ¿Eso es una realidad o qué es lo que ha visto? Sí, Ismael, es así.
justamente por eso, porque eran periódicos de opinión y no de información. Hay que pensar que eran comunidades pequeñas donde la información, la noticia diaria se conseguiría más fácilmente en la carnicería, en la peluquería, en una esquina, en la plaza. De modo que los periódicos tuvieron principalmente esta función expresiva, expresión de las opiniones políticas, pero también expresión de otro tipo de discursos. Por ejemplo, el discurso literario. Tenemos periódicos como El Coracero, íntegramente escrito en verso, ¿sí? Para manifestar las opiniones políticas, el autor lo hace en verso. Todo el periódico está escrito en verso. Tenemos periódicos que tenían secciones literarias, que tenían secciones científicas. Tenemos periódicos que difundían filosofía, ideas filosóficas, debates jurídicos, de modo que las perspectivas de análisis de este material son enormes, porque yo lo hice desde la historia, algo desde la literatura y la filosofía, pero aquí se puede analizar desde la semiótica, desde la historia de la comunicación, desde el periodismo, desde la lingüística incluso, desde las letras obviamente. Se pueden hacer más análisis desde lo jurídico, de la historia del derecho, de los debates constitucionales. En lo político, toda la pelea de unitarios y federales se traslada a estos periódicos. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de información que tenemos en ellos. La última, Andrea. Bueno, primero felicitarte por el esfuerzo. Los que te conocemos de siempre sabemos que sos una mujer trabajadora y muy minuciosa, pero lo importante también es que a lo mejor has notado, y vos lo has terminado de decir, los debates políticos toda la vida han sido tan intensos como los actuales o más, ¿no? Sí, y una cosa que a mí me sorprendió mucho fue la altura cultural, la altura intelectual de los contendientes, ¿sí? Porque los debates que eran intensos y feroces, pensemos que la guerra civil que hubo en la Argentina también se trasladó al papel. Y hay periodistas que lo dicen, ¿no? Que es su arma de guerra el papel. Pero, ¿sí? Disculpame, eso también tenía un motivo. En aquel tiempo todavía estaba las clases dominantes y el voto calificado, ¿no? Seguro. Solamente los que sabían leer y escribir. Seguro, y ahí también hay todo un tema para investigar, porque los periódicos obviamente estaban dirigidos a la gente que sabía leer, pero desde las teorías actuales de la recepción tampoco podemos dar por cerrado que solo llegaba la información a los que sabían leer, porque así como sabemos por la literatura que había círculos de lectura en voz alta, donde una persona que sabía leer les leía a los que no sabían, entonces la recepción es mucho mayor que solo los círculos letrados de la gente que sabía leer. Andrea, ¿me podés decir qué día es, dónde podemos encontrar tu trabajo, cuándo podemos ir y a qué hora? Bien. Bueno, hay dos eventos próximamente. El 10 de agosto a las 20:30 en el ECA Sur, o sea, en la esquina de Mitre y Libertador, el espacio de contemporáneo de arte, de exposiciones. Allí yo daré una conferencia y habrá algo del material para que puedan ver. Y en mayor cantidad en el marco de la Feria del Libro, que va a ser en el mes de octubre, va a haber una exposición más grande, digamos, de las colecciones estas. Y después, para encontrarse con mi tesis,
En la página web de la Universidad Nacional de Cuyo, en la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Cuyo, está la tesis y está el link que vincula a un blog y una página de Facebook que yo he creado para compartir no solo la tesis, sino también todo el anexo documental. O sea que alguien puede entrar y conocer directamente los documentos, no solo el texto de mi tesis, sino encontrarse con los documentos en sí y bueno, poder leerlos y poder hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones. Bueno, doctora, estaremos presentes seguramente en esa primera charla, en esa conferencia del 10 de agosto y luego podremos ampliar todo el material en la próxima Feria del Libro en octubre y tener acceso también a través de la página web de la universidad justamente a esa tesis. Bueno. Muy amable por darnos estos minutos y comentarnos al menos brevemente un trabajo que, como decía usted, ha llevado ya 2 décadas al menos, ¿no? Sí, yo les agradezco mucho porque en este momento mi principal interés es que la gente lo conozca porque, bueno, como digo, tal vez otros investigadores pueden usar este material para hacer nuevos trabajos y, bueno, con ello la cultura siempre es la que sale beneficiada. Andrea, muchas gracias, le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.